Vamos a comenzar el estudio del capítulo 3. Y antes de iniciar quiero abrir con esto. En este capítulo especialmente el apóstol Juan describe a aquel hombre que tiene un conocimiento natural, pero también describe al hombre que Dios necesita. Aleluya. En esta parte vamos a mirar la postura de un verdadero hijo de Dios. Juan capítulo 3 nos abre el panorama para poder reflexionar en nuestra vida si realmente somos hijos de Dios que traemos el reino a la tierra. El propósito, querido hermano, de ser hijo de Dios no solamente es ponernos una estampilla en nuestro pecho, en nuestra frente, decir que soy cristiano. Cuando nosotros hablamos de que somos hijos de Dios o que somos cristianos, es porque dentro de nuestra vida habita Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra vida tiene que emanar un carácter conforme al de Cristo. Sí, lo más probable es que va a haber recaídas en tu carne y va a haber recaídas en tu mente, pero también tenemos que entender que estamos siendo formados hasta la estatura del varón perfecto. Aleluya. Vamos en un caminar y vamos en un proceso. Juan capítulo 3. Quiero comenzar con esta introducción. Hay algo más peligroso que no conocer a Dios. Es creer que ya lo conocemos. Escucha bien esto. Hay algo más peligroso que no conocer a Dios. Es creer que ya le conocemos. Eso es mucho más peligroso. Nicodemo, ahorita vamos a leer toda la historia porque nos habla de este hombre llamado Nicodemo. Nicodemo no era un inconverso, ahorita lo vamos a mirar. Nicodemo tenía mucho intelecto, hablando de la letra, de todo lo que ellos profesaban como judíos. Ellos lo sabían de pies a cabeza. Vamos a leer desde el 1 otra vez. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Cómo vino? Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Vamos a leerlo casi todo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Di conmigo: de cierto te digo. Amén. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo. Él vuelve a afirmar que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, di conmigo, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario, di conmigo, es necesario nacer de nuevo. Vamos, ahora dile que está a tu lado: es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabéis de dónde viene ni a dónde ¿qué? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿Qué era él? ¿Y no sabes esto? Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Dile que está a tu lado: lo que sabes, háblalo. Y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que ¿qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene ¿a dónde? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Esta historia está tremenda. Vamos a dejarnos hasta el 21. Y Nicodemo era un inconverso, no era un inconverso. Nicodemo era un religioso, era un maestro, era un líder. Todavía no había nacido del Espíritu Nicodemo. Y Dios me dio esta palabra. Tú puedes asistir a la iglesia, tú puedes conocer la Biblia, puedes servir en un ministerio y aún así no haber nacido de lo alto. Juan 3 nos enseña que el reino no se hereda por tradición, se recibe por una transformación. Amén. Voy a volver a enseñar esto. El reino no se hereda por tradición o no se transmite por tradición, se recibe por una transformación. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces tú puedes ser hijo de papás que toda la vida han asistido a la iglesia, pero no por el hecho de que toda la vida has sido hijo de papás que han sido cristianos, quiere decir que tú ya has nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? En primer lugar, yo conozco a muchas personas que sus hijos nacen en el evangelio, sus hijos crecen en el evangelio y sus hijos envejecen en el evangelio. Y a veces yo les he preguntado: oye, a sus 19 años, ya todos unos conocedores de la palabra, porque a los 19 años han ido a la iglesia, les pregunto: ¿tú ya confesaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? ¿Y sabes qué me dicen? No, es que soy cristiano de cuna. ¿Y dónde ves en la palabra que existen los cristianos de cuna? Esos no existen. Yo puedo nacer, yo fui uno que dicen que fui cristiano de cuna, porque desde pequeño yo asisto a la iglesia. Yo recuerdo cuando iba al cunero y me trompeaba a todos los niños, yo me acuerdo. Pero eso nada testificó de que yo iba a ser un hijo de Dios. En primer lugar, todos sus hijos, ustedes le tienen que enseñar quién es Jesucristo, que Él murió por ti y por mí, y que por medio de Él tenemos una vida eterna. Por lo tanto, cuando Él tiene una facultad en su mente de entendimiento, es cuando Él decide bautizarse. Pero ¿sabes algo? Hay muchos que se bautizan sin antes haber recibido a Cristo ni confesar a Cristo como su único Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Es que soy hijo de Juan Camaney. No importa quién seas hijo tú tuviste que hacer lo que dice la palabra. Primeramente tienes que confesar con tu boca, decir que Jesucristo es el Rey de tu vida, y luego te bautizas. Amén. Pero hoy vamos a ver esto que acabo de decir, es porque lo que viene es como un segundo paso, un segundo nivel a donde el Señor Jesucristo quería llevar a Nicodemo. Había un hombre de los fariseos. Nicodemo viene de noche, dice la Biblia. Él no viene por un horario
Él viene por un estado espiritual. Muchos teólogos relatan o redactan que cuando dice que vino de noche es porque estaba representando su vida misma, una vida oculta detrás de las tinieblas y que se iba acercando o que iba buscando la luz. Por eso dice la Biblia que él iba de noche. Entonces, cuando vemos la palabra noche, es la transición entre tinieblas a la luz. Nicodemo estaba en tinieblas y en tinieblas lo buscó y se topó con la luz que era Jesucristo. Amén. La noche representa temor al que dirán. Nicodemo era uno de esos. La noche representa falta de revelación. Él conocía la palabra, pero no conocía el dador de vida de la palabra. Él conocía todo el letargo espiritual que había detrás de la religión judía o de la manifestación judía, pero realmente no conocía la verdad. No tenía revelación de quién era el hombre que estaba enfrente de sí. Amén. La noche representa una vida espiritual incompleta. Aleluya. El apóstol Pablo nos dice: no andemos de noche, sino ¿cómo? Porque no somos hijos de la noche, somos hijos del día. Entonces, cuando se relata esta verdad, es que el Señor Jesucristo, Él era la representación misma de la luz. Él era la representación misma que el que se acercaba a Él tenía que ser transformado, porque Él era la luz. ¿Cuántos dicen amén? Él era la luz de este mundo. Él es la luz de este mundo. Y esta es la transición en que Nicodemo dice: y se acercó de noche, porque él vivía una vida religiosa, mas no conocía literalmente a Dios. La religión te enseñará a aparentar. Jesús te va a invitar siempre a que seas transformado. Aleluya. La religión te enseña a aparentar. Yo sé, yo conozco. ¿Quién conoce Juan 3:16? Y eres el primero en levantar la mano, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y empieza una elocuencia dentro de ti. Pero a la hora de la hora del conocimiento de Dios no hay nada. Ahorita lo vamos a ver más profundamente. Jesús no adula a Nicodemo en este pasaje. Jesús le da una pauta para que él fuese transformado. Jesús vio a Nicodemo como un diamante en bruto, en otras palabras. Jesús vio y dijo: eres muy valioso, pero ¿sabes algo? Ni tú sabes lo que hay dentro de ti, porque no has sido transformado, sigues en la carne. No ha venido la revelación, no ha venido la transformación de la luz que soy yo a tu vida. Todo lo que haces lo haces tradicionalmente. Asistes a la iglesia porque tienes que ir, hablas la Torah porque la tienes que hablar, respetas a tu hermano porque la Torah dice que tienes que respetar a tu hermano, pero realmente no vives una vida de transformación en tu interior. Amén. De cierto te digo. Esta palabra, Jesús no felicita a Nicodemo, lo confronta directamente a Nicodemo. La exégesis clara de esta palabra de cierto es amén, amén. ¿Qué significa amén? Ok, el Señor estaba estableciendo una así sea. Amén, amén. De cierto te digo. Amén. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo en el original es anotem. La palabra anotem es nacer desde lo alto. Di conmigo, la palabra anatem. Quiero que te aprendas esta palabra, porque esta palabra es bien importante en el capítulo de Juan 3, porque habla acerca de una vida que proviene de lo alto. Habla de un mover espiritual que proviene de lo alto. No es de mejorar tu conducta, es cambiar tu origen espiritual. Por eso Juan dice: el que es nacido de carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No necesitamos ser mejores cristianos, necesitas ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Y ahorita vamos a ver todo lo que implica ser realmente una nueva criatura. Vamos a Juan 3 del 4 al 6. Juan 3 del 4 al 6 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondiendo a Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede. ¿Qué vas a pasar? Vamos, dilo, no puede. Dilo fuerte, no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, el que tú asistas a la iglesia no te ha dado una ficha para que tú ya estés en el reino de Dios. El que tú sepas hablar en lenguas no te da una ficha para que tú puedas entrar en el reino de Dios. El que tú te sepas todas las alabanzas no te da ninguna entrada para que puedas habitar en el reino de Dios. Solamente los que entran al reino de Dios son los que nacen de nuevo. Aleluya. Y fíjate, no puede entrar al reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Explicación rápida. La carne se esfuerza, la carne se cansa y la carne fracasa. Pero el Espíritu vivifica, gobierna y permanece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a volver a repetirlo. La carne se esfuerza, la carne se cansa y la carne fracasa, pero el Espíritu vivifica, gobierna y permanece. Lo espiritual no se produce con disciplinas humanas, sino con rendición espiritual. Aleluya. Lo espiritual no se produce con disciplinas humanas, sino con una rendición espiritual. Muchos están agotados espiritualmente porque están intentando vivir el reino, pero estando en la carne. Eso es agotador. Mira, muchos están agotados espiritualmente porque están intentando vivir el reino en su carne. Esos son para los que el domingo dicen: ay, temprano me tengo que meter a bañar y... Aleluya. Ay, es que otra vez voy a ver al hermano ese que tiene las manos bien feas. Son ejemplos chuscos. Vamos a Juan 3 del 7 al 8. Me voy a ir rápido porque quiero entrar en el punto específico de Juan 3. Solamente te estoy dando como áreas de lo que está pasando en Juan 3, porque quiero condensar, quiero profundizar en un punto. Juan 3, 7 al 8 dice: no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Me vas a ayudar, Cami, ahorita del versículo 9 hasta el 21 a leer, Juan. ¿Sale? La palabra viento aquí en Juan 3 del 7 al 8 y espíritu. El viento sopla donde quiere. La palabra espíritu en el original es pneuma, que significa espíritu dado por el Padre. Amén. El espíritu no se controla. ¿Cuántos de los que están aquí pueden controlar su espíritu? El único que puede ordenarle a tu espíritu se llama el Padre. El espíritu no se controla, el espíritu no se manipula, el espíritu no se programa, no tiene una programación el espíritu. Cuando naces del espíritu, empiezas a moverte con el espíritu, no contra el espíritu. Voy rápido, yo sé que voy rápido, pero quiero llegar a algo. Renuncio al control y me rindo al mover del Espíritu Santo. Juan 3 del 9 al 10.
Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muy bien. El Señor le da una advertencia amorosa a Nicodemo. Le dice: no todo el que enseña vive lo que predica. Eso es lo que le estaba diciendo Juan a Nicodemo. No todo aquel que se siente maestro vive lo que predica. Puedes saber doctrina, querido hermano, puedes conocer versículos, pero sin revelación de Jesucristo nunca va a haber una transformación en nuestra vida. Aleluya. Hasta ahí voy a parar un momento. Voy a condensar todo para abrirte el panorama a lo que viene, porque vete hasta el 14 y 15, porque lo que es 14, 15, del 16 hasta el 21 es solamente una probada de lo que Dios quiere para el Hijo de Dios y qué es lo que tiene el Hijo de Dios. Amén. Entonces ya vimos algo. Llega Nicodemo, pa, ven, la vas a hacer de Nicodemo. Y ponte de este lado. Y Nicodemo, en ese momento, él dice que él era alguien importante. En el ambiente judío, él era alguien importante. Él era reconocido. Él era un hombre de respeto, porque él conocía la Torá, era parte del Sanedrín de los judíos. Él, cuando caminaba, la gente se tenía que abrir, porque simplemente era un maestro de la palabra. Él tenía un conocimiento tremendísimo. Pero de pronto él escucha de Jesucristo. Él escucha que hay un Dios, y dice que vino a él de noche. Y ya vimos esa transición de que él sabe que hay algo más en ese hombre. Él sabe que hay algo más, porque vimos y vamos a ver ahorita que el Señor Jesucristo vino a ellos, pero ellos lo negaron. Vino la luz a ellos, pero ellos estaban aferrados a sus tinieblas. Entonces este hombre judío, representando toda la vocación judía, todo el letargo que ellos tenían como religiosos, él dice: hay algo más, hay algo más. Llega con Jesucristo la transición de que él sabe que está en tinieblas y va a la luz, y se topa con la luz verdadera. Entonces, ¿qué es lo que hace la luz, hermano? La luz expone lo que no se ve. Cuando tú entras a un cuarto y está oscuro, no ves nada, y tú puedes caminar entre ellos y te puedes tropezar, ¿sí o no es verdad? Pero cuando tú enciendes la luz exhibe lo que está oculto, lo que está detrás de ese hombre tan talentoso teológicamente hablando. Ahora Jesús lo expone con una luz y le dice: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y este hombre, sabiendo todas las escrituras, él le dice: ¿cómo puedo entrar de nuevo? Y Jesús lo confronta, porque él es la luz, y lo confronta y le dice, lo voy a decir en palabras jaliscienses: ¿me asombra? ¿Eres maestro, amigo, y no sabes esto? Y luego le dice Jesús: mira, te lo dije naturalmente. En otras palabras, te lo dije en tu idioma. Me rebajé a tu conciencia, a tu intelecto, y no lo entiendes. Si te digo las cosas celestiales, ¿las entenderás? Y Nicodemo se queda, ¿what? Y Nicodemo le dice: ¿cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: no es así. No es así. Tú eres un maestro. Si yo hubiera sido Jesús, gracias a Dios no soy, ¿verdad? Pero si yo hubiera Jesús, le hubiera dicho: ilumíname, maestro. Entonces, esta transición, ¿qué es lo que Juan está exponiendo? Juan está exponiendo que cuando tú naces de nuevo, tú eres transformado. Aleluya.
Porque la luz revela tu condición. Puedes tener mucho conocimiento, pero tu condición la conoce el Señor. Puedes tener mucha elocuencia, pero tu condición la conoce el Señor. Y le dijo Nicodemo, solamente los que nacen de agua y del Espíritu pueden entrar al reino de Dios. O sea, le estaba diciendo: Nicodemo, tú no vas a entrar, porque a ti te hace falta algo, que nazcas de nuevo. Y sabes algo, cuando tú naces de nuevo, algo sucede maravillosamente, porque me queda claro que cuando la palabra de Dios habla acerca del agua y del Espíritu, nos lleva al inicio del Génesis capítulo 1 y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando Dios habló, todo cobró sentido, la hierba sale, todo se ordena, porque hubo una palabra de parte de Dios. Cuando hay un desorden en el hombre, el único que puede ordenar al hombre y meterlo al reino de Dios se llama Jesucristo, no la letra. En otras palabras, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, a mí no me vengas a asombrar con todo lo que sabes. Hoy vengo a decirte que tú a mí no me conoces. Y sabes algo, así puede estar la iglesia. Podemos estar años diciendo que somos cristianos, pero estamos cayendo en la misma situación de nuestra vida todo el tiempo, porque no hemos tomado el carácter de decir: ya, si yo acepté a Cristo, Él mora dentro de mí. Mira, esa divinidad del Espíritu Santo en tu vida, hermano, es para que rompa toda estructura interna de tu vida. No puede quedar nada de tu pasado, no puede quedar nada de tu dolor, no puede quedar nada de tu trauma, no puede quedar nada de tu vida pasada. El que está en Cristo es nueva criatura. Aleluya. El que está en Cristo es nueva criatura. El Señor le estaba diciendo: con toda tu palabra no vas a entrar. Necesitas, Nicodemo, entender que tienes que renunciar a tu vida, tienes que renunciar a tu yo, tienes que renunciar al que tú te la sabes de todas a todas. Y entonces en un espíritu rendido, yo me voy a glorificar en ti. No es que te metas al vientre de tu mamá, es que vayas al linaje que yo tengo en el cielo tuyo y tomes tu identidad en el reino y la hagas bajar aquí a la tierra. La palabra nacer de nuevo es un nacimiento del cielo a la tierra, no es un nacimiento carnal. Muchos han transgiversado la palabra y han metido tantas cosas cuando dice que del agua y que del Espíritu, que cuando tú naciste, y meten tanta cosa. Hermano, es sencillo. Tú tienes que ser un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo entra, tengo noticias, no puedes seguir siendo el mismo. Si tú mentías, ya no puedes mentir, porque entonces no has nacido de nuevo si sigues de mentiroso. Pero pastor, ya lo acepté. Sí, pero no te has rendido a Él. Era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, ¿sabes qué es lo que necesito de ti? Que rindas tu corazón a mí. Tu conocimiento no me conmueve, tu elocuencia no me conmueve. Me conmueve un corazón contrito y humillado. Con Él estoy yo. Y ahí, en la intimidad, tú y yo te voy a hacer nacer de nuevo. Porque, hermanos, no puede un hombre tan santo habitar en tanta inmundicia. Y cuando entra lo santo, lo inmundo tiene que irse. Entonces no puede seguir siendo el mismo ratero, el mismo fornicario, el mismo homosexual. No puede serlo. Tiene que haber un cambio. Tienes que ser transformado, porque ahora la luz está en ti. Y sabes algo, cuando tú naces de nuevo, es simple. Llévate esto si todo se te olvida. Cuando tú naces de nuevo, amas lo que Dios ama y aborreces lo que Cristo aborrece. Es sencillo. Entonces Nicodemo está en una postura de asombro. Y él dice: wow,
No te entendía, pero estoy empezando a agarrar el rollo contigo, Jesús. Y dice en Juan 3, del 7 al 8, otra vez léemelo por favor, Cami. Fíjate lo que dice acerca del Espíritu. Juan 3, del 7 al 8. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hasta ahí. Dice él, no te maravilles, que no te escandalice esto. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Hasta ahí. Vamos a leerlo de nuevo, el 8. Vamos, Cami. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Hasta ahí. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Nicodemo, cuando tú naces de nuevo, tú vives bajo el Espíritu de Dios. El viento sopla. Yo imagino a Jesús. ¿Lo sentiste? Sí. ¿De dónde viene Nicodemo? No sé. ¿Para dónde va? No sé. Y dice, ¿sigue Cami? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú no puedes gobernar tu vida. Así como el viento va y viene y no sabes de dónde, así es mi espíritu en el hombre. No tiene el hombre control sobre sí cuando nace de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, todo tu control queda bajo mi poder. Entonces yo hago lo que a mí me place para tu vida. El que nace de nuevo, hermano, le dice a su yo, bye, y le dice Cristo, guíame. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuántos todavía de repente nos movemos en nuestra carne? Vamos, yo todavía me muevo de repente en mi carne. El Señor dice, necesito tu espíritu, necesito gobernar tu espíritu. Sí. El espíritu, lo dije, no se controla, no se manipula y no se programa. Cuando naces del espíritu, empiezas a moverte con el espíritu, no en contra del Espíritu de Dios. Juan 3, 14 al 15. Espérate, Ipa. Si quieres, siéntate ahí en la sillita, que te voy a ocupar. Juan 3, 14 al 15. Dale, Cami. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí. ¿Cuántos recuerdan esa parte que Moisés levanta la serpiente? ¿Era una serpiente de qué? De bronce, ¿verdad? Y Dios le da la instrucción porque el pueblo estaba muriendo, ¿sí o no? El pueblo estaba muriendo. Y el Señor le habla a Moisés, le dice, Moisés, levanta una serpiente de bronce y ponla en lo alto, y todo aquel que mirare la serpiente va a vivir. Te imagínate, ¿no? Voy a agarrar esta baqueta porque no tengo otra cosa, pero imagínate Moisés levantando la serpiente. La representación que Juan está haciendo en este momento, Juan está dando este panorama. Jesucristo se convertirá en lo que hizo caer al hombre. ¿Quién fue el que hizo caer en el hombre en el inicio? ¿Y la serpiente qué representaba? Satanás es la representación viva del pecado. Entra en Eva y muere, y el pecado empieza a multiplicarse. Y el Señor le dice a Moisés, levanta la serpiente, porque yo en un futuro voy a enviar a mi hijo, y todo aquel que mire a mi hijo, todo aquel que crea en mi hijo, no solamente va a ser sano, sino también va a ser salvo. Jesucristo, queridos hermanos, se convirtió en pecado. Él tomó nuestro pecado, Él tomó nuestra maldad, Él tomó nuestra maldición y fue puesto en la cruz del Calvario, al igual que la serpiente de bronce. Y ahora podemos ver su sacrificio, y por medio de su sacrificio dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga una vida eterna. Hermano, para que tú tengas vida eterna, no solamente tienes que creer, tienes que nacer de nuevo y creer para que tú puedas mirar a Cristo y tener una intimidad con Cristo, y entonces vas a ser parte del reino de Dios. Hay muchos allá afuera que dicen: ya se fue ya está en el cielo. ¿Y tú cómo lo sabes? Aleluya. A lo mejor me escucho un poco duro, pero realmente no saben, a menos que haya sido un hijo de Dios. Pero comúnmente la gente del mundo dice: pues ya se nos adelantó, ya está allá arriba en un mejor lugar. ¿En serio? La Biblia es clara, la Biblia no tiene exageraciones. La Biblia dice concretamente que si no nació de nuevo, no entrará en el reino de Dios. Si no se ha humillado, si no lo ha visto, si no ha creído en Él, Él no va a entrar en el reino de Dios. Y más adelante en Juan vamos a ver cómo habla acerca del infierno. Y el infierno, querido hermano, no te lo recomiendo. Dile que está a tu lado: no te lo recomiendo. ¿Sabes qué? Ya lo he dicho, pero lo voy a ver a decir. Una vez un joven se acercó y me dijo: pastor, pues ¿qué tiene de malo el infierno? Me achicharro, me quemo, me va a doler, pero pues ya desaparezco. Le dije: ay, mi hijo, ¿no has leído la Biblia? La Biblia dice que la llama no dejará de arder en ti, y el gusano no te va a dejar de tragar. Va a ser una tortura. Va a ser una tortura. Entonces Dios, en su misericordia, dice: es sencillo, nazcan de nuevo, transformen su hombre interior, irrúmpanlo con la luz de mi palabra, irrúmpanlo con mi poder, irrúmpanlo con mi Hijo. Amén. No fuiste salvado por castigo, fuiste salvo por un amor sacrificial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no se mira al problema, hoy tú tienes que mirar a Cristo Jesús. Aleluya. Ahora vamos al versículo más conocido por toda la iglesia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, hasta ahí. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? ¿O dice que a su iglesia? ¿A quién? Al mundo. ¿A quién? ¿Eso te involucra a ti? ¿Involucra al que no conoce? ¿Involucra a tu tío que no conoce? ¿Al que le ha dado la espalda a Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Juan está diciendo esto. Es como si Juan se pusiera en el papel de Jesús y diciendo: ahora entiendo el amor de Jesús por la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda. Fue simple la situación, hermanos. Es que Dios es malo, porque entonces ¿por qué permite las guerras? Está en el hombre la decisión. Quiero vida eterna, acepto a Cristo, amo a Cristo, rindo mi vida a Cristo, y Cristo va a traer vida eterna. Porque no fue que Él me salvó para yo cambiar, o no murió Él para que tú cambiaras. Él te amó primero, antes de que tú lo amaras, para que tú fueras transformado, fueras un hijo lleno del reino de Dios aquí en la tierra. Tu pasado no te descalifica. El amor de Dios te va a reposicionar en tu hoy. ¿Cuántos tuvieron un pasado tremendo? Quedó atrás. El que es nacido de nuevo tiene vida eterna. Aleluya. Y ahí viene lo bueno, es donde voy a ocupar otra vez a mi papá. Juan 3, del 19 al 21. Dale, Cami. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Hasta ahí. Dice que esta es la condenación. Jesucristo no trae condenación. El mismo hombre se pone la soga en el cuello y esta es la condenación.
da el énfasis de la entrada de Jesucristo, que la luz vino al mundo. Ahora es Jesús. La luz vino al mundo. ¿Y qué más dice Cami? Después de que vino el mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Ok, entonces los hombres dijeron: este está loco. Nosotros vamos a seguir en nuestra religión. Nosotros vamos a seguir en lo que nosotros profesamos. ¡Blasfemo! ¿Quién te crees? Él siendo el verbo de Dios hecho carne, Juan capítulo 1, Él siendo el todopoderoso, Él siendo la luz del mundo, y los hombres seguían en su maldad. ¿Qué más, Cami? Amaron más las tinieblas que la luz. Ajá. Porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Hasta ahí. Porque todo aquel que hace ¿qué? Aborrece. ¿Quién es la luz? Simple, ¿verdad? Sencillo. Si yo practico la maldad es porque yo aborrezco a Jesucristo. No, pastor, pero entonces pues lo aborrezco. No, eso pregúntatelo tú. Nosotros, dice el apóstol Pablo, vive justa, santa y piadosamente. ¿Sí o no dice la Biblia eso? Esa debe ser nuestra postura como un hijo de Dios: justo, santo y piadoso. Eso es. Si no está en nosotros, no hemos nacido de nuevo. Si no está eso en nosotros, no heredaremos el reino de Dios. Si no está en nosotros, solamente hemos perdido el tiempo en una iglesia, porque sigo siendo el mismo malo que aborrece a la luz, pero sigue amando su tiniebla. Y entonces, ¿qué sigue, Cami? Para que sus obras no sean reprendidas. Exacto. ¿A quién nos gusta que nos digan nuestros errores? Vamos, levanta tu mano. Si tú eres bueno para que te digan que te sale bien fea la salsa de jitomate, ¿a cuánto nos gusta? ¿A cuánto nos gusta que me inviten a su casa y, hermana, la neta, sus frijoles están horribles? ¿A cuánto nos gusta que nos digan nuestros errores? Vamos, a nadie, ¿verdad? Eres un enojón. Botellita de Jerez. Todo lo que digas, ¿verdad? Ya se la saben. Orgulloso. ¿Yo? ¿Cuándo he sido orgulloso? A nadie nos gusta que nos reprendan. ¿Sabes algo? Hay mucha gente que no viene a consejería con el pastor porque sigue amando las tinieblas. La Biblia dice que unos a los otros declaremos nuestra maldad. Confiesa tu falta, confiesen sus faltas los unos con los otros. Obviamente no vas a agarrar al viene de ahí de la horrera. Oye, ¿sabes qué? Te voy a contar algo, pues ando en pecado. No, tienes que ser sabio. Tienes que ir a la luz de la palabra y decir: sí, voy a decir una palabra un poco grotesca, pero me he hecho tonto en mi vida de cristiano, porque sigo amando la maldad. Me gusta todavía meterme en el lodo como los cerdos, y luego correr y decir y abrazar a Jesús y manchar a Jesús diciendo que yo soy cristiano. Hermano, eso no es ser hijo de Dios. Estás perdiendo tu vida. ¿Sabes algo? Juan es muy duro, es muy confrontante. Si saliendo de aquí te caigo gordo, pues dile a la Biblia, no me digas a mí. Pero eso es lo que dice la palabra. Si eres hijo de Dios, manifiesta la luz. Y mientras más te acercas a la luz, más la luz va a iluminar tu vida, más la luz va a iluminar tu ser, más vas a emanar luz, y más gente vendrá a ti y tú serás luz para ellos. Un carbón encendido, dice la palabra, enciende al otro. Amén. Entonces, para que sus obras no sean reprendidas, porque sabían que la luz iba a exponer toda su vida. ¿Sabe por qué muchos no vienen a Cristo? Lo voy a decir así: por cobardes.
Porque ¿sabes algo? Porque en Cristo te confronta. Cristo te dice: esto no, tiene que ser así, hijo, porque es lo mejor para ti. La palabra de Dios en Apocalipsis, creo que es 21 o 20, no recuerdo muy bien, dice que empieza redactando quienes no van a entrar en el reino de Dios. Y los primeros que dice, no, son ¿cuáles son? A ver si es cierto que han leído la palabra que acabo de decir ahorita. Empieza diciendo: los cobardes no heredarán. ¿Sabes por qué? Porque los cobardes son aquellos que han escuchado la palabra, pero nunca han rendido los pies a Cristo Jesús. Porque saben que aman su maldad, aman su pecado, aman sus tradiciones, aman todo menos al dador de la vida, menos al dador de todo lo que existe, visible o invisible en este mundo. El mismo Satanás fue creado por Dios. Aleluya. Gracias, Paya. Muchos van a dejar de venir el próximo jueves. Los hombres amaron más las tinieblas. No es que Dios no hable, es que muchos no quieren ser expuestos a la luz de Dios. Pero atención, iglesia, la luz nunca te va a avergonzar. La luz siempre, di conmigo, siempre. Otra vez dilo: siempre te va a restaurar. Eso es hermoso. Jesús no vino con Nicodemo y le dijo: no, mi hijo, tú estás chavo, y lo humilló. No, expuso su condición para que él fuera restaurado y él pudiera conocer que el Cristo al que él se le había acercado era la misma luz del Génesis, cuando el Padre dijo: hágase la luz. Aleluya. Qué tremendo eso. ¿Cuántos quieren dejar solamente de conocer de un Dios y quieren vivir una vida en Cristo? Aleluya. Así que vamos a hacer algo ahí donde quiera, donde estás en tu lugar. Si está en tu corazón, quiero que repitas esto después de mí y repítelo fuerte. Señor, hoy no quiero solo conocerte, quiero nacer de lo alto. Renuncio a la religión sin vida. Recibo tu espíritu y declaro, dilo otra vez, declaro que mi camino en la luz serás tú en mi interior. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Donde hay un nuevo nacimiento, quiero que anotes estas tres cosas: hay libertad, hay autoridad y hay una vida espiritual. Aleluya. Donde hay un nuevo nacimiento, hay libertad, hay autoridad y hay vida espiritual. La evidencia de que nací del Espíritu no es lo que digo, es la evidencia que yo puedo manifestar allá afuera. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Yo me imagino a Nicodemo saliendo de la presencia de Jesús diciendo: me trapeó bien mi macizo, me metió una recia. Yo diciendo que soy maestro y no conociendo este principio. Imagínate la mente, no lo dice la Biblia, estoy echando a andar mi imaginación. Iba a morir creyendo que iba a ir al reino de Dios. Si no hubiese sido porque yo fui a la luz, jamás se me hubiera revelado mi condición y no hubiera tenido vida eterna. Hubiera sido otro fariseo que señalaba, que irrumpía, que declaraba,
pero que no vivía una vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie en esta noche. Pasen los del piano, la alabanza, por favor. Y ahí donde estás, solamente dile al Señor: Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón. Te ruego, Señor Jesucristo, que me ayudes, así como a Nicodemo, a nacer de nuevo. Solamente, Padre, el nacer de nuevo viene cuando yo rindo mi vida. No hay otra. No hay un ritual, no hay una forma, no hay una oración específica. La clave es rendición a tus pies y decirte que tomes el control absoluto de mi vida y de mi espíritu. Bendito Señor, gracias. Bendito Señor, gracias por cada uno de los que estamos en este lugar. Te ruego, Señor, que Cristo sea glorificado en cada uno de ellos. Que tu presencia, Padre, traiga a su corazón el amor que tú tienes por ellos. Que a pesar de nuestros errores, nuestras fallas, nuestras carencias, de tal manera amó Dios al mundo, y que nos diste tu único Hijo, para que todo aquel que cree en Él tenga la vida eterna. Hoy rendimos nuestra vida, Señor. Hoy rendimos nuestra vida. Espíritu Santo, rendimos. Vamos, rinde tu vida en esta hora. Dile: Señor, yo rindo mi vida voluntariamente.